Hola, bienvenidos a nuestra charla de hoy respecto de operaciones críticas. Hoy tenemos con nosotros a Adrian Pavesi, el especialista IT de Sinopec. ¿Cómo anda, Adrian? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo. ¿Todo muy bien? Bueno. Adrian, soy Leonardo Duarte, el Senior Customer Success Manager en Osisoft. Y me gustaría saber un poco contigo si podría describir un poco Sinopec, por favor. Sí, Sinopec Argentina es una subsidiaria de una empresa china que opera desde 2012 y tiene campos en el sur de Argentina, en Santa Cruz y en Mendoza. En total unos 1.200 pozos. ¿Podría describir un poco a nosotros cómo el tema de COVID ha impactado las operaciones ahí de ustedes? En Argentina el impacto fue muy grande debido a que llevamos un periodo largo de cuarentena. En ese periodo todos los transportes públicos, los vuelos interprovinciales fueron suspendidos y eso hizo que la demanda de petróleo bajara a niveles récords. Desde hace unos 40 días la actividad se volvió a retomar de a poco, paulatinamente, y a pesar de todos estos problemas, Sinopec ha continuado su operación a niveles prácticamente normales. Qué bueno. Y al respecto del impacto con el trabajo que tiene ahí con PySystem y con Osisoft, ¿cómo fue este impacto ahí, la colaboración del equipo de Osisoft con el equipo de Sinopec? Bien, bueno, al principio tuvimos un primer problema que fue que el entrenamiento en Argentina estaba pactado para fines de abril y justo entramos en cuarentena, así que se suspendió, por lo que nuestros técnicos se perdieron de esos cursos y hubo que capacitarlos a través de Zoom. Eh, Después, con respecto a las instalaciones, no hemos tenido inconveniente, el NOC sigue atendiendo, así que seguimos monitoreando de manera remota y habíamos planificado para principio de año hacer el upgrade, así que nos agarró justo con toda la plataforma actualizada. Bien, perfecto. ¿Y cómo te permite o apoya el PySystem en las operaciones diarias ahí de ustedes con todo ese tema de pandemia y coronavirus y operaciones remotas ahí? ¿Les ayuda un poco? ¿Cómo podría describir un poco Sí, ahí para nosotros, por favor? eh, nosotros tenemos actualmente menos del 10% de la gente trabajando en los yacimientos, por lo que la mayoría de los ingenieros y la gente de proceso está trabajando de manera remota, utilizando nuestra VPN y el acceso a las herramientas que tenemos en línea como Pi, que están en un sitio en internet, digamos, tenemos la plataforma en Azure. Así que el uso se ha multiplicado, ya que gran parte de los usuarios están activos, pero desde sus casas. Y en este tema, ¿ustedes tuvieron algún proyecto ahí que no tenían tiempo ahí de hacer antes de la pandemia y que ahora por el trabajo remoto ahí se empezó, que ya empezaron a trabajar con eso porque antes no tenían tiempo? Sí, hemos cambiado bastante el reparto de las horas diarias. Ahora nos queda un poco más de tiempo para programar, así que hemos avanzado con dos líneas de proyectos nuevas. Una es el monitoreo de los equipos de pooling en campo. Hemos desarrollado un módulo usando la interfaz UFL de Pi. Y el otro desarrollo grande que también pudimos atacar fue el sistema eléctrico. Así que estamos terminando de armar el sistema eléctrico en Vision y con alarmas en Analytic. Así que esos dos proyectos no los habíamos atacado por falta de tiempo, por el mantenimiento cotidiano y todo. Qué bueno, qué buena noticia. ¿Y puedes decirnos algunas de las formas en que los datos en tiempo real le ayudaron a mejorar las operaciones ahí, no a respecto de este tema de pandemia, pero antes también y por ahora también?
¿Podría describir un poco a Sí, nosotros, por favor? bueno, un caso clave fue al principio de nuestro primer uso de Pi, que hicimos un proyecto pequeño con 500 tags, un piloto en uno de los yacimientos, en donde creo que lo principal fue poder usar una herramienta que nos permita ver varios sistemas de control en el mismo ambiente, y eso permitió que los técnicos, los ingenieros de campo, los ingenieros de proceso trabajaran como si fuera una misma mesa, utilizando los mismos datos. En ese proyecto, en los 3 primeros meses, tuvimos bastante éxito, encontramos problemas que eran difíciles de visualizar de otra manera, y nos dio el pie y, digamos, la parte económica para poder implementar el PI con el Enterprise Agreement ya a nivel corporativo. Sí, creo que este piloto ahí que hicieron fue al respecto de las bombas de inyección ahí. Podría Correcto. comentar un poco los resultados y creo que este fue un proyecto clave ahí para firmar el Enterprise Agreement de ustedes y cuáles fueron los resultados ahí después que firmaran el contrato Bien. corporativo ahí con las licencias ilimitadas El, en todos los otros sitios. Ahí, por favor. Sí, la primera implementación fue un piloto de 500 tags que utilizamos para visualizar una escala de planta de inyección con un sistema de bombas de alta presión, y otro escala en el que teníamos el monitoreo de los pozos inyectores y los productores. Eh, Así que bueno, con Pi lo que hicimos fue armar un archive con los tags más importantes de los dos ambientes, y usando el data link en Excel hicimos un desarrollo que nos permitía evaluar la performance de las bombas versus la eficiencia con la que estábamos llegando a los pozos inyectores. Gracias a esta nueva forma de ver las cosas en conjunto que pudimos armar con Pi, descubrimos que teníamos algunos problemas en la cañería, en los ductos, y en cómo se estaban operando las salidas de la planta. Así que en muy poco tiempo, en alrededor de 3 meses, pudimos obtener unos 2.000 metros cúbicos de beneficio de mejora en ese yacimiento, y bueno, eso nos hizo pensar que había más de un problema que no estábamos viendo, y fue lo que nos dio la pauta poder hacer el Enterprise y después multiplicar ese mismo trabajo al resto de las plantas que tiene Sinopec en Argentina. Ese fue el caso ahí que presentaron en el seminario Correcto. de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 si lo sí, están escuchando ahí, pueden mirar en el sitio de OSI ahí la presentación ahí con más detalles, ¿no? correcto, ese caso. ¿Y hubo algún evento o caso de uso específico que hicieran decidir también por este tipo de licencia ilimitada a todos los sitios, además de los proyectos de las bombas? Sí, una de las cuestiones complejas cuando tenés tanta cantidad de pozos es ver bien la performance, por ejemplo, de los productos químicos, en donde vos tenés muchos puntos de distribución que están en las plantas, en los pozos, y evaluar la eficiencia de esos productos es difícil. Así que lo que hicimos fue aprovechar el Enterprise para poner en el sistema todas las presiones, caudales, temperaturas de los procesos y de los pozos, y así evaluar de cerca qué tan bueno era el efecto de estos productos en el campo. Eso también nos ordenó muchísimo la parte operativa, ¿no? Y esos proyectos ahí fueron todos hechos por ustedes, ¿no? No necesitaron tener una otra empresa ahí para implementar ahí. Ustedes mismos implementaron ahí con toda la gente ahí de Nosotros, Sinopec ahí sí, mismo, ¿no? en el caso de Sinopec tenemos un team que ya lleva varios años trabajando y que está bien capacitado, así que lo pudimos cubrir con gente interna a Sinopec, y después utilizamos algunas herramientas de desarrollo que no eran propios de PySystem, sino que eran de otras aplicaciones que ya tiene la empresa, pero siempre utilizando recursos internos, digamos, ¿no? No hizo falta contratar personal externo. Sí, el grupo ahí de Sinopec es muy preparado, son muy competentes ahí. ¿Y hay algo más ahí que están haciendo ahí que te gustaría compartir con nosotros, Adrián?
La próxima cuestión en la que estamos es, vamos a armar nuestra primera sala de control para pooling, utilizando estos datos que van a llegar con los VFL. En breve, calculo en los próximos 30 días aproximadamente, vamos a estar armando esa sala de control, en donde vamos a poder ver los datos que se originan en estos interfaces que estamos instalando nuevos, con el desarrollo que hemos hecho ahora en la pandemia. Y por otro lado, estamos desarrollando algunas funciones complejas o más complejas que una simple alarma en Analytics para el sistema eléctrico. Así que con eso esperamos mejorar el tiempo operativo en descubrir los problemas cuando tenemos algún corte de energía. Bien. ¿Y tuvieron algún beneficio ahí, sorpresa que no estaba esperado y con el uso de Pi ahí les permitió algo sorpresa ahí que fue un beneficio ahí exitoso que tuvieron? Sí, la implementación del sistema de monitoreo de químicos, lo que podemos mejorar fue el nivel de calidad en la entrega del petróleo. La calidad del petróleo tiene límites acá en Argentina, uno tiene que entregar en determinadas especificaciones y eso se revisa de manera permanente. Y bueno, gracias a que estabilizamos los tratamientos dentro de las plantas, se logró mejorar esa calidad en el petróleo de venta y no solamente ahorramos en los químicos, sino que también ahorramos porque la calidad es mejor. Uno, digamos que entra en una zona de mayor puntaje o de menor multa, digamos, dentro del sistema de entrega de venta de petróleo. Así que ahí tuvimos una buena sorpresa, que al poder estabilizar el proceso ganamos mejorando la calidad de entrega. Bien. Perfecto. Ahora voy a hacer algunas preguntas, una ronda rápida ahí de preguntas, Adrián. Bueno. Nada muy complejo, ¿ok? ¿Usted trabaja en sitio o trabaja en la planta? Trabajo en planta la mayoría del tiempo. Yo trabajo muchas veces visitando a los clientes ahí de OSI y mucho que me comentan son al respecto de los animales ahí que vemos, que son un poco raros, que no se ven tanto en los otros lugares. Ahí trabajando en la planta ahí, ¿cuál fue el animal ahí más extraño ahí que viste? Extraño es que en el puesto de control y en algunas zonas de la planta hay zorros y los tratamos casi como perros. Así que uno va caminando y pasan por ahí los zorritos y son parte ya de la oficina prácticamente. Qué bueno. ¿Y cuál es el cálculo o informe más interesante ahí que ya realizaste? Bueno, en cuanto al cálculo, a lo que estoy más atento, por una cuestión de hobby, porque me gusta practicar kitesurf, es al viento, al viento a futuro. El pronóstico de viento es lo más importante que hay que mirar para el fin de semana, sobre todo. Y la última pregunta ahí que iba a hacer sería justamente, sé que vive en un lugar muy bonito, estaba hablando un poco más temprano ahí al respecto de Mendoza, al respecto de las montañas, de todo eso, y ¿cuál es la vista más bonita ahí que tiene ahí de tu oficina? Creo que hay mucha Sí, vista ahí, ¿cuál es la más bonita de todas? en eso creo que, sin que lo haya dicho yo, sino que lo han dicho mucha gente que visitó el yacimiento, estamos en uno de los lugares más lindos del mundo, porque antes de ingresar al yacimiento tenemos viñedos, hay varias bodegas que están muy pegadas al yacimiento, y hacia atrás, hacia el oeste, tenemos la cordillera de los Andes a pleno, o sea que detrás de mi oficina, en la ventana que tengo, se ve directamente los cerros más altos de la cordillera de los Andes, así que es un lujo estar ahí. Qué bueno, voy a visitar ahí ustedes un día de este. Entonces. Hay que ir. Te esperamos. Sí. Ok, muchas gracias, Adrián, ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, Muchas hasta gracias luego. por miraron ahí. Hasta luego. Saludos desde Argentina. Chao.